y aquí no cabe ninguna negociación. Tienen que irse porque ya le sacaron todo el jugo habido y por haber al Ecuador. Que esto me escuche el pueblo ecuatoriano. La oferta de OCP limitada fue de 899 millones de dólares. Y el contrato se firmó por 1.100 millones de dólares. Allí nomás ya se mandaron 200 millones de exceso. Y terminó costando 1.405 millones, que se pagan y se amortizan con la tarifa. Porque les dieron el negocio para que con la tarifa amorticen una inversión sobredimensionada y con, obviamente, utilidades monstruosas. Y va a encontrar algún pretexto, porque siempre cuando hay un business del cual va a haber plata, y por plata baila el perro y por oro perro y perra. Y entonces cuando se ve esto, entonces van a decir, es que se necesita hacer una variante. Se inventa cualquier vaina, pero es para quedarse con la teta del oleoducto que está amortizado y que el Estado ya debe tenerlo para el Estado decidir qué hacer con ese oleoducto y tiene los recursos suficientes para hacer cualquier cosa. La cláusula 12.5. 6 meses antes de la fecha de transferencia, la compañía presentará al Ministerio un inventario provisional de los bienes del oleoducto a ser transferidos al Estado o a la persona indicada por él mediante la transferencia de las acciones de la compañía. Entonces viene la pregunta, que entre gallos y medianoche, entre cuatro paredes están tratando el tema y posiblemente están dando puerta abierta, dando vía para una renegociación de un contrato que no tiene sentido, porque ese contrato ya se amortizó hace 5 años. Las inversiones están amortizadas hace 5 años. O sea, aparece ahora el verdadero gobierno, el que siempre lo dijimos. Esta gente responde a su naturaleza y a su extracción económica y social. Ellos jamás se van a poner la bandera ecuatoriana, el escudo ecuatoriano como su ropaje para defender los intereses de la patria. A ver, esto es un tema grave que está sucediendo. Por eso cuando iniciamos la entrevista yo le dije que me da mucha pena tener que estar comentando estas cosas. ¿Cómo no me agradaría hablar de otro tipo de cosas en el Ecuador? Porque o sea, a mí no me hace feliz tener que estar hablando de tanta barbaridad que se comete en el Ecuador. Sobre esto, el contrato del OCP se vencía en enero, y eso que ya le hicieron una prórroga en época de René Ortiz. Ya le hicieron una prórroga ilegal. Se vencía y se vence en enero de este año. Falta mañana un solo día para enero. Me parece que se vence el 24 de enero. O sea, ya se venció. ¿Qué dice la ley de hidrocarburos? Todas las acciones y todos los bienes adquiridos, artículo 3, se transferirán al Estado ecuatoriano en buen estado de conservación, salvo el desgaste por el uso normal, en los términos y condiciones que consten en el contrato respectivo, una vez amortizada la inversión. Entonces, se refiere a los contratos de todo tipo, construcción y operación de ductos principales privados. La ley lo dice. El artículo 29 de la misma ley de hidrocarburos dice: al término de un contrato para fines de refinación, transporte de oleoductos, poliductos y otras cosas más, el contratista asociado deberá entregar a la Secretaría de Hidrocarburos sin costo y en buen estado de conservación las propiedades, maquinarias, instalaciones, equipos y demás bienes adquiridos para los fines del contrato. Perfecto. Dice, sin embargo, durante los 10 últimos años, bueno, esto no viene al caso. Y luego dice, el decreto 969 del 16 de noviembre del 2000, que fue cuando Gustavo Novales entregó esta autorización para construir el OCP. Dice en el literal C del artículo 1 del decreto, que con la debida antelación al término del plazo contractual, la debida antelación al término, se deberá presentar un inventario del estado de la compañía autorizada y sus bienes, señalando los activos y pasivos de la compañía cuyas acciones deben ser transferidas al Estado al término del plazo contractual. De las cláusulas contractuales. ¿Qué dice de las cláusulas contractuales? Cláusula 3.2. Para el cumplimiento del objeto de este contrato, la compañía por su cuenta y riesgo deberá diseñar y construir el oleoducto. Dice, sin que el Estado ni ninguna entidad pública tengan que efectuar inversiones de capital ni otorgar o garantizar ningún crédito.
el Estado no garantiza rentabilidad del negocio. En vista de que, dice la cláusula 4.1, en vista de que el Estado no garantiza, esto es firmado con OCP Limitada, o sea, no les han puesto una pistola para que firmen esto. Esto es, como dicen ellos, bajo el principio pacta sunt servanda, es ley entre las partes. En vista de que el Estado no garantiza la rentabilidad del negocio de la compañía, el hecho de que la compañía no haya podido amortizar la inversión dentro del indicado plazo y sus extensiones, según lo antes estipulado, no dará derecho a la ampliación del plazo. Clarito, ¿no es cierto, Jairo? Clarito. Luego, de tal manera de que normativa hay lo que usted quiera, normativa hay respecto de que incluso mire esta cláusula 12.5. 6 meses antes de la fecha de transferencia, la compañía presentará al Ministerio un inventario provisional de los bienes del oleoducto a ser transferidos al Estado o a la persona indicada por él mediante la transferencia de las acciones de la compañía, según el artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos y cláusula 12.2.1. O sea, preguntas respecto de lo 1. Hace 6 meses, o sea, en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, sería en julio. En julio, la compañía ya entregó y presentó al Ministerio el inventario provisional y luego, ya vencido el contrato, tenían que ya recibir con el inventario definitivo. ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces, aquí viene el tema. Aquí viene el tema grave. Que primero la Asamblea Nacional se manda una convocatoria a la Comisión de Fiscalización para conocer los intríngulis de este tema. Y entonces sucede que este día viernes, me parece que es viernes o jueves, más viernes me parece, llega el viceministro del Ministerio de Energía y Minas y les dice a los asambleístas que pedía una sesión reservada sin la presencia de los demás personas que estaban en la sesión, de organizaciones sociales, de una cantidad de gente, porque iba a tratar unos temas muy delicados sobre el tema del OCP. Y la Asamblea Nacional le aceptó y trataron los temas delicados en sesión reservada. Entonces viene la pregunta, que entre gallos y medianoche, entre 4 paredes están tratando el tema y posiblemente están dando puerta abierta, dando vía para una renegociación de un contrato que no tiene sentido, porque ese contrato ya se amortizó hace 5 años. Las inversiones están amortizadas hace 5 años. Y además, el contrato que cobra una tarifa mínima de 2.14 por cada barril de petróleo transportado, que le cobra al mismo Estado ecuatoriano, ojo, al mismo Estado ecuatoriano, porque el Estado ecuatoriano también transporta petróleo a través del OCP, y que les cobra esa misma tarifa a las demás compañías, sucede que eso no tiene en cuenta el Estado ecuatoriano para decir, primero el contrato ya feneció, tienen que trasladarme esto por norma legal y contractual en buen estado de conservación y sin costo alguno para el Estado, esta infraestructura, teniendo que tiene Petroecuador el personal suficiente para operar ese oleoducto, como lo está operando Alzote, es la misma vaina. Si el Alzote es más difícil de operar porque es una tecnología más vieja, ¿cómo no lo van a operar este nuevo? Y entonces, pero además, cobraría el Estado ecuatoriano a las empresas que transportan por el OCP una cantidad X de dinero y dejaría de pagarle otra cantidad de dinero al OCP por el crudo que transporta. Y eso más o menos generaría no menos de unos 120 millones o más de dólares anuales. Me parece que es una cifra pequeña todavía, no le he calculado al detalle fino. Pero con base en esto, o sea, el Estado ecuatoriano le va a permitir a la empresa que siga con esto, cuando el Estado tiene que ya asumir esto. O sea, esto es otro tema de los que están dentro del menú de lo que este gobierno está haciendo en perjuicio de los intereses del Ecuador, en el caso de que estén renegociando ese contrato. Eso no cabe bajo ningún aspecto. Pongo como ejemplo, cuando la Texaco se fue del Ecuador, cuando la Texaco se armó en el Ecuador la típica, sí, esto es típico, eso no es nuevo, la historia, como se dice vulgarmente, la historia se repite. En esa época hablaban los defensores de la Texaco, en todos los medios y en las entrevistas,
y decían, ¿cómo puede ser que le dejen salir a la Texaco? La Texaco es una empresa de primer nivel en el mundo, nos da prestigio, está manejando los campos petroleros. Ella es la que controla y maneja el SOTE, el sistema de oleoducto transecuatoriano. ¿Cómo los ecuatorianos van a manejar ese sistema? Una cosa tan difícil. Rodrigo Borja no le afectó a la Texaco en lo más mínimo, porque Rodrigo Borja no la mandó sacando a la Texaco del Ecuador. Lo único que le dijo a sus autoridades, comuníquenles que el contrato se vence y que vencido el contrato tiene que irse del Ecuador, se acabó. Y que el tema del oleoducto pasa a poder del Estado ecuatoriano conforme la ley y conforme las cláusulas contractuales. ¿Qué pasó con el oleoducto? Que decían que era una cosa imposible que la maneje el Estado ecuatoriano. Se hizo cargo el Ecuador y la gente que manejó el oleoducto, muchas de ellas que incluso eran del personal de Texaco, que tuvieron que ya abandonar sus cargos, se hicieron cargo del oleoducto y lo manejaron con un dedo. Y ahora que tenemos una experiencia mucho más grande en el manejo de oleoductos, porque nuestra gente de Petroecuador maneja el SOTE en condiciones precarias, porque los motores de ese sistema de transporte ni siquiera existen ya en el mercado. Y ellos tienen que arreglársela con herramientas, con una cantidad de cosas que tienen que sustituir, que son hechos artesanalmente, y lo mantienen como un relojito ese sistema. O sea, como que el Ecuador no puede manejar ese oleoducto y va a encontrar algún pretexto, porque siempre cuando hay un business del cual va a haber plata, y por plata baila el perro y por oro perro y perra. Y entonces cuando se ve esto, entonces van a decir, es que se necesita hacer una variante. Se inventa cualquier vaina, pero es para quedarse con la teta del oleoducto que está amortizado y que el Estado ya debe tenerlo para el Estado decidir qué hacer con ese oleoducto y tiene los recursos suficientes para hacer cualquier cosa. Entonces, estamos viendo cómo tenemos un gobierno que comenzó, o sea, son dos mundos diferentes. La campaña electoral, una. En la campaña electoral no nos dijeron que iban a ratificar acuerdos militares con Estados Unidos, no nos dijeron que iban a tratar de votar abajo la precarización laboral, no nos dijeron que iban a ir con toda la fuerza a crear una cantidad de cosas que están tratando de crear vía consulta popular. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, aparece ahora el verdadero gobierno, el que siempre lo dijimos. Esta gente responde a su naturaleza y a su extracción económica y social. Ellos jamás se van a poner la bandera ecuatoriana, el escudo ecuatoriano como su ropaje para defender los intereses de la patria. Excelente, estimado doctor. Permítame hacerle solo una pregunta sobre este tema. Si es que hace 6 meses ya debieron haber efectuado un inventario de las acciones, instalaciones, activos y demás bienes administrados por OCP, las autoridades anteriores no lo hicieron. Repercusiones jurídicas, doctor, con las autoridades anteriores y con las actuales también. Y preguntarle si ya estamos casi en febrero, ¿hay posibilidad alguna de que esta transferencia, entrega al OCP, no se haga? Es decir, Jairo, lo que le cuento, que pasaron una sesión reservada porque habían temas delicados que tratar, a mí me da una mala espina, que algo se está fraguando y tramando. Las cosas hay que discutirlas encima de la mesa, y los que han escuchado alguna cosa y callan, si esto es así, como lo dicen ciertos dirigentes sociales, si esto es así, si están callando, cuidado, porque serían cómplices de alguna barbaridad que se está haciendo contra el Estado ecuatoriano. El Ecuador exige que esto se lo discute encima de la mesa, y aquí no cabe ninguna negociación. Tienen que irse, porque ya le sacaron todo el jugo habido y por haber al Ecuador. Un oleoducto que no debió haber costado. Si ellos hicieron una propuesta, y en la propuesta, no recuerdo si eran 800 millones o 900 millones, que era la propuesta de UCP. Ellos hicieron esa propuesta, y haciendo ellos esa propuesta, terminaron diciéndole al Estado ecuatoriano, para tener que amortizar más dinero, le terminaron diciendo al Estado ecuatoriano, que habían invertido 1.465 millones de dólares. Entonces, 899 millones es la oferta de ellos. Mire esto, que esto me escuche el pueblo ecuatoriano. La oferta de OCP limitada fue de 899 millones de dólares.
y el contrato se firmó por 1.100 millones de dólares. Allí nomás ya se mandaron 200 millones de exceso y terminó costando 1.405 millones que se pagan y se amortizan con la tarifa, porque les dieron el negocio para que con la tarifa amorticen una inversión sobredimensionada y con obviamente utilidades monstruosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y eso lo quieren hacer pasar. ¿Qué pasó? Supuestamente en esa comisión, los de ADN y los socialcristianos mostraban preocupación por justamente esta renovación que no se dé, supuestamente, pero todo puede pasar en la asamblea.